Uno de los tantos establecidos es, en este caso, el régimen laboral de la actividad privada, que está regulado por el Decreto Legislativo 728. ¿Sí? Y además de ello, también tenemos el régimen laboral público, que está regulado por el Decreto Legislativo 276. Tenemos también el régimen de contratación administrativa de servicio, que es el famoso CAS, los trabajadores CAS, los que están regulados por este régimen laboral especial, ¿no? También tenemos la ley del servir, tenemos regímenes especiales como la ley universitaria, la ley, en este caso 30.220, la ley del profesorado, la ley del magisterio, la ley del sector salud, infinidades de regímenes. En este caso, nos vamos a abocar al régimen de la actividad privada, esto es el Decreto Legislativo 728 y su Decreto Supremo 0397-TR. ¿Sí? Ahora, hay que tener en consideración que el régimen de la actividad privada no es exclusivo. Ustedes se preguntarán si es exclusivo aplicar únicamente al ámbito del sector privado, ¿no? O también es aplicable al sector público. Sobre este tema, eh, hay que recordar que las entidades del Estado, no sé, ya sean de derecho público interno y de las diferentes formas de sociedad en las cuales están organizadas, también se rigen por el régimen de la 728. Eso va a depender de qué, va a depender en este caso de la potestad del titular del pliego, ¿no? En este caso, ver a qué régimen cada entidad está sujeta, ¿no? Hay, por ejemplo, en este caso en las municipalidades, los gobiernos regionales, si hablamos de los gobiernos regionales, la propia ley establece que los empleados están regulados por el régimen de la 276, en tanto que los obreros están regulados por el régimen de la 728. Entonces, el régimen de la actividad privada, ¿no? Va a depender de cada entidad. Cada entidad va a establecer el régimen a la cual está sujeto y va a establecer definitivamente también las condiciones, ¿sí? Entonces, dicho ello, vamos a empezar con nuestra exposición del día de hoy, ¿no? Me parece que alguien levantó la mano. Adelante, puede hacer el uso de la palabra. Ya, me parece que fue un error, ¿no? Ya, entonces, el marco normativo, empezamos por las normas supralegales, tener en consideración que en este caso la norma de rango o la norma que en este caso podríamos calificarlo como fundante, la principal, bajo la teoría Kelsen, es la norma que tiene mayor jerarquía, ¿no? La ubicamos en el artículo 24 de la Constitución. Y en este caso, la ley que regula este régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Es el Decreto Supremo 0397-TR, para que ustedes puedan revisarlo, que es el tubo del Decreto Legislativo 728, denominada Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Su reglamento también es importante tener en consideración, que en este caso es el Decreto Supremo 0196-TR. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder revisar, en este caso, que el artículo 24 de la Constitución Doctora, de 1900, sí, la diapositiva no se está compartiendo todavía. no se está compartiendo. No, Ah, solo sale una ventana y no sale la diapositiva aún. ya, en todo caso me pueden permitir hacer la presentación porque cuando quise hacer la presentación me salió con algunas restricciones, me parece, no sé si ya está habilitado. Nuevamente voy a dejar de compartir y voy a volver a presentar.
Ya. Ahora sí se puede visualizar las diapositivas. Sí, doctora, todo correcto. Perfecto. Entonces decíamos que el hablar de los beneficios sociales implica tener en consideración, en este caso, como decíamos, las normas fundamentales, ¿no? Las contenidas en la Constitución, que dice la Constitución respecto a la remuneración. A partir de ahí también tener en consideración las disposiciones jurídicas, ¿no? Contenidas en los documentos normativos que hemos hecho referencia. Y en este caso, como se puede advertir del PPT, es el artículo 24 en el que se encarga de regular un aspecto tan trascendental en el derecho del trabajo como es la remuneración. La remuneración, recordarán, como ya lo ha dicho la uniforme doctrina, que forma parte de los elementos del contrato de trabajo, ¿no? A diferencia de lo que se habla en un contrato de locación de servicio, que propiamente estamos frente a una retribución. En cambio, hablar de remuneración nos conlleva o nos lleva al contexto de un contrato de trabajo, ¿no? Trabajo, en este caso, subordinado, remunerado y con prestación personal, ¿no? Entonces, este aspecto de la remuneración también ha sido recogido en este artículo 24 que dice, contiene un enunciado y una redacción tan importante que a veces se deja de lado, ¿no? Este artículo 24, por ejemplo, señala que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, ¿no? En este primer enunciado, por ejemplo, nos dice muchas cosas, ¿no? Para empezar, como advertirán, este artículo 24 contiene aspectos valorativos, cuando califica que la remuneración, en este caso, debe ser equitativa y suficiente, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué se entiende por equitativa? ¿Qué se entiende por suficiente? ¿No? Esas son las cuestiones que a veces queda al aire en este caso, el documento normativo, ¿no? Estoy hablando del Decreto Supremo 0397-TR, no regula o no define, por ejemplo, qué es remuneración, o por lo menos no hace una estructura o establece características para poder, en este caso, identificar una remuneración, ¿no? Dice, otros presupuestos para fines o para efectos legales diferentes, pero no se tiene también un concepto de lo que debería entenderse por remuneración, ¿no? La Constitución, este artículo 24, establece una cuestión valorativa de que la remuneración debe ser equitativa y suficiente que procure para el trabajador y los integrantes de su familia. Luego también nos dice otro segundo aspecto importante, ¿no? Y que vamos a tener en consideración para esta sesión, remarcar este punto, cuando establece que el pago de la remuneración y de los beneficios del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Esto dice mucho y este enunciado, por ejemplo, contiene un principio que se llama, en este caso, la preferencia de las acreencias sociales, que significa la preferencia en el pago de toda deuda que tenga carácter social, ¿no? Ese es el que va a tener el carácter prioritario en el orden que puedan tener determinada empresa o más específicamente el empleador cuando esté en un proceso, por ejemplo, de liquidación, ¿no? O también se podría aplicarse en otros contextos, pero esta va a ser digamos, el fundamento por el cual mm, va a tener una función ya sea interpretativa, una función integrativa de las normas para dar un sentido de la norma, ¿no? Recuerden pues que en este caso ya también se ha hablado mucho de la diferencia entre los enunciados jurídicos y propiamente la norma, ¿no? ¿Qué se entiende por estos dos conceptos? Que no es lo mismo. Cuando leemos un artículo, por ejemplo, estamos haciendo referencia a una norma, estamos haciendo referencia a un enunciado jurídico, ¿no?
Sobre este punto también es importante tener en consideración la literatura que define estos parámetros, estos conceptos, ¿no? Usualmente en este caso ha sido ampliamente abordado por Ricardo Guastini, quien establece que en este caso las disposiciones jurídicas serán pues las fórmulas jurídicas que contiene un documento normativo, exactamente un artículo, mientras que una norma va a ser la actividad discursiva o interpretativa que le va a otorgar el operador jurídico respecto de la disposición jurídica, objeto de análisis. Y este sentido es propiamente la norma. Bien, entonces aquí vemos dos aspectos ya hasta ahora sustanciales en este artículo 24, ¿no? Y tal vez otro punto, entre otros que tiene también, pero que sí es relevante para la presente sesión, también es tener en consideración sobre las remuneraciones mínimas, ¿no? Estas remuneraciones mínimas son reguladas por el Estado, ¿no? Hacemos referencia en este caso a las remuneraciones mínimas vitales que son aprobadas por decreto supremo o por otro documento normativo por el cual establece el Estado pues, en función a factores económicos el establecimiento de una remuneración mínima vital, ¿no? Ello con la finalidad, en este caso, de regular las relaciones laborales, ¿no? Prácticamente el contrato laboral, ¿no? En un contrato laboral, por ejemplo, no se podría pactar a partir de esto, ¿no? Podríamos preguntarse si es legal, es regular pactar una remuneración mínima vital que sea inferior a la vigente, por ejemplo, a la fecha de suscripción de un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, este artículo 24 es fundamental a tener en consideración al momento de evaluar los beneficios sociales. Ahora, hay otro aspecto también importante que debemos tener como punto de partida en cuanto a los beneficios sociales, ¿no? Muchos tienen en este caso la idea de que los beneficios sociales únicamente comprende las ETS, las gratificaciones, ¿no? Otros excluyen, en este caso, la remuneración de los beneficios sociales y tenemos diferentes posiciones en la doctrina, ¿no? Y estas posiciones en torno a la expresión de los beneficios sociales, vamos a abordarlos ahora, ¿no? Y ustedes van a poder hacer el análisis, la evaluación y poder acercar o tener una noción en cuanto a qué conceptos integran o forman parte de lo que se conoce como beneficios sociales, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un aspecto importante algunas posiciones en torno a este criterio, por ejemplo, es el criterio restrictivo. En el criterio restrictivo se sostiene esta posición, esta corriente, señala que solamente son los conceptos que se encuentran detallados en la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobado por el Decreto Legislativo 688 del año 1991. Esto es, los beneficios sociales serían la CTS, la bonificación por tiempo de servicio y seguro de vida, ¿no? Digamos, este criterio desconoce o excluye, por ejemplo, a la remuneración, si es que algunos consideran que podría denominarse o calificarse como un beneficio sociales, las gratificaciones legales, qué pasa con las vacaciones. En torno a esta posición, las excluye, ¿no? Entonces, tiene una posición muy restrictiva que usualmente se enfoca en un documento normativo, en este caso el Decreto Legislativo 688, y todos estos derechos que están regulados para esta posición serían las únicas que deben entenderse como beneficios sociales. Más adelante tenemos otros criterios que también tenemos un criterio amplio. En este criterio amplio entiende que los beneficios sociales son todo complemento y suplemento con independencia del nombre o modalidad de entrega. Aquí hay un aspecto importante. A diferencia del restrictivo, incluye aspectos cualitativos al denominarlas de convencional o legal.
¿no? En la expresión restrictiva advertimos que esta posición considera los beneficios sociales enmarcándose únicamente en un documento normativo, es decir, serían de origen legal. No obstante, en este criterio amplio, los beneficios también podrían ser de fuente convencional, ¿no? Como ves, la apertura del campo de la delimitación de los beneficios sociales es más amplia. También incluye aquellos conceptos que pueden ser de fuente convencional. Ingresan como beneficios sociales, dice, ¿no? En la práctica muchas veces se alude a la liquidación de beneficios sociales, en la cual puede incluir la CTS, las vacaciones y las remuneraciones mensuales. Entonces, esta expresión también es importante tener en consideración, ¿no? Porque nos define que los beneficios sociales no solamente pueden tener una fuente de carácter legal, es decir, aquel incremento remunerativo en el cual, en este caso, se haya pactado entre un sindicato y la empresa, en este caso el empleador, ¿no? De haber decidido en incrementar, por ejemplo, 200 soles a partir de tal fecha para aquellos trabajadores con vínculo laboral vigente. Entonces, este concepto también va a formar parte de los beneficios sociales de acuerdo a este criterio amplio, ¿sí? Luego tenemos otro criterio diferenciado. En este criterio diferenciado se dice que la remuneración, normalmente la ordinaria, es fija y permanente, es diferente de los beneficios sociales. Como en este caso, los beneficios sociales podrían ser un cobro extraordinario o periódico que no es una remuneración. La Constitución y las normas laborales aluden a las remuneraciones y los beneficios sociales. Entonces, aquí, por ejemplo, en este criterio diferenciado no comparte con el criterio amplio, haciendo una exclusión de la remuneración, ¿no? Y todos ellos conceptos, todos aquellos conceptos, en este caso, que podrían formar parte de la estructura remunerativa, señalando pues que los beneficios sociales tendrían un carácter de un cobro extraordinario o periódico. Entonces, pero que no es la remuneración. Entonces, para el criterio diferenciado, excluye el concepto de remuneración en todas sus estructuras y en todas sus, digamos, definiciones, ¿no? Como beneficios sociales. También tenemos otro criterio excluyente que establece que los beneficios sociales en este caso, indica que la CTS es un beneficio social de previsión que otorga previsión a las contingencias del cese. Para este criterio excluyente, los beneficios sociales únicamente serían aquellos que están regulados por esta normatividad, es decir, a la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Que justamente pues, se otorga al momento de la fecha de cese de todo trabajador, ya sea la conclusión de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por renuncia voluntaria o por acuerdo mutuo, por mutuo disenso, por las diversas formas que establece la norma. En este caso, la CTS se opera como una cuestión inmediata una vez producido el cese. Entonces, la CTS, en este caso, únicamente para este criterio sería considerado como beneficios sociales. Luego después también tenemos un criterio legal, y este criterio legal establece que los beneficios sociales son aquellos cuyo origen es legal. En otras palabras, la expresión beneficio social es idéntica a los beneficios de origen legal. Este criterio legal, en comparación a la posición que también es inicial, en este caso del criterio restrictivo, se asimilaría, ¿no? En el criterio legal, porque esta posición indica que los beneficios sociales son aquellos cuyo origen es legal. En otras palabras, la expresión beneficio social se identifica con los beneficios de origen legal. Aunque en este criterio legal es un poco más amplio, porque en el criterio restrictivo
solamente abarca a ese documento normativo que hace referencia y esos podrían ser considerados beneficios sociales. No obstante, este criterio legal establece que van a ser a todos aquellos derechos, ¿no? Pero que tengan como fuente el origen legal, desconociendo de aquellos beneficios, por ejemplo, que puedan tener una fuente convencional, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice el profesor Toyama en cuanto a estas posiciones de lo que debe entenderse por beneficios sociales? ¿No? El profesor Toyama dice que los beneficios sociales son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente, no importa su origen, ya sea legal, heterónomo o convencional, el nombre o la oportunidad de pago, la naturaleza remunerativa del beneficio, la relación de género-especie, la obligatoriedad o voluntariedad, etc., lo relevante es que lo percibe el trabajador con su condición de tal. ¿Qué es lo que quiere decir esta cita textual? Esta cita textual abarca, digamos que es acabada porque abarca todas las posiciones que hemos hecho mención, hemos hecho referencia y las engloba, ¿no? Entendiendo que en este caso los beneficios sociales van a ser no solamente aquellos conceptos que tengan su origen en una norma legal, sino también aquellos que van a provenir de fuente convencional. Es decir, todo aquel concepto o beneficio, derecho, bonificación que haya sido pactada en un procedimiento de negociación colectiva, cualquier tipo de procedimiento. Y el resultado de estos derechos también formarán parte de los beneficios sociales. Ahora también dice que podría ser la naturaleza remunerada, podría ser la relación, no importa la relación de género-especie, ¿no? Es decir, si es un concepto dentro de la estructura remunerativa también tenemos la remuneración básica, tenemos la remuneración ordinaria, remuneración base, tenemos las remuneraciones complementarias, tenemos remuneraciones, en este caso, que tienen otra denominación de fuente legal, de fuente convencional, que también podrían formar parte de la remuneración. Entonces, será remuneración todo aquel concepto, ya sea de origen legal, de fuente convencional, que va a servir como contraprestación por en este caso, por la prestación de servicio. ¿Sí? Y esta remuneración va a ser de libre disponibilidad del trabajador, de libre disponibilidad. Eso es el aspecto cualitativo importante que deberíamos tener en consideración al momento de evaluar las remuneraciones. Entonces, hasta acá nos queda claro, ¿no?, que los beneficios sociales también tienen origen convencional. No solamente entonces tendremos beneficios sociales a la CTS, que es de origen legal, gratificación, que es de origen legal, la bonificación familiar también tiene origen legal. Entonces, también se incluye aquellos que tienen, en este caso, una fuente convencional. Entonces, los beneficios establecidos por el Estado representan un mínimo de ingresos de los trabajadores, que en este caso serían los beneficios sociales legales, y que la autonomía privada por medio de diversos mecanismos y fuentes puede incrementarlos o establecer beneficios adicionales. Esto es lo que decíamos, ¿no? Que puede ser de forma autónoma el empleador por libre disponibilidad, ¿no? En un acto de liberalidad puede decir, establecer como una política, por ejemplo, ¿no?, otorgar un incremento voluntario, de forma voluntaria, en un determinado monto. Entonces, ese concepto también va a formar parte de lo que es el concepto de beneficios sociales, ¿no? Aun cuando sea de fuente legal, en este caso, perdón, de fuente convencional. Entonces, al margen de que, como decíamos, el Estado puede establecer estos derechos, estos beneficios sociales que son de fuente legal,
¿no? En función, en este caso, a la autonomía privada, ¿no? Se entiende que la empresa, a través de las organizaciones sindicales o por propia política de la empresa, pueda establecer otros derechos adicionales a los establecidos regulados por ley, ¿no? Incluso hay algunas empresas que, por ejemplo, independientemente de la bonificación por asignación familiar, vía convención perciben montos adicionales y tienen toda una regulación de fórmula de cálculo naturalmente diferente a la establecida por ley. Entonces, también estos conceptos estarán comprendidos dentro de lo que se entiende como beneficios sociales, ¿no? También tenemos aquellos convenios colectivos, como son, por ejemplo, la gratificación por aniversario de la empresa, puede ser una asignación por tiempo de servicio, ¿no? O podría otorgarse en función al número de años de servicio de cada trabajador. Usualmente esta se les denomina asignación por tiempo de servicio, gratificaciones, gastos de representación, incrementos remunerativos, incrementos institucionales, independientemente, como dice Toyama, independientemente de la denominación que se le podría dar, si es contraprestativo, va a formar parte, en este caso se entiende que como es remunerativo, tiene carácter remunerativo, forma parte de lo que debe entenderse por beneficio social. Luego también tenemos, de lo que hemos hablado como fuente convencional, tenemos también otra fuente, ¿no? Que está relativo a lo que son los usos, ¿no? Estamos hablando de la famosa costumbre, pero no como una costumbre, en este caso como un principio general del derecho, ¿no? Cuando hablamos de los beneficios sociales, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Una de estas fuentes sería la costumbre, ¿no? Entendida la costumbre como un comportamiento en el ámbito del trabajo, ¿no? Un comportamiento o una conducta modal, ¿no? Por el cual se otorga de forma voluntaria por parte del empleador en la asignación o otorgamiento de un determinado incremento de forma permanente y continua, ¿no? Entonces, si este concepto se otorga en estas modalidades, en estos términos, también formará parte de los beneficios sociales y que puede tener su fuente ¿dónde? En la costumbre, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, en este caso, en poder hacer la evaluación de cuándo estamos frente a un beneficio social de fuente de costumbre. Ahora, todo esto de la autonomía privada, de los incrementos o de la regulación de derechos adicionales a los establecidos por fuente legal, en el sector público la situación es distinta, ¿no? Porque está limitado, sobre todo los derechos sociales, está limitado a una cuestión presupuestal, que usualmente las regulan y las establecen como tal en las leyes de presupuestos. Estas leyes de presupuesto usualmente contienen enunciados jurídicos con las limitaciones en los sentidos que ellos establezcan, ¿no? Entonces hay límites presupuestales que tienen límites financieros en cuanto a estos incrementos que podrían darse, ¿no? Otro aspecto importante también a tener en consideración en cuanto a los beneficios sociales es el famoso, el convenio sobre la remuneración integral, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia, a qué hace alusión este enunciado jurídico? Está referido a que con ocasión de un contrato de trabajo se puede establecer, se pueda pactar un convenio de remuneración integral, que esto va a implicarse, en este caso, un pago ya sea de forma anual, pero este convenio debe precisar, dice, si comprende todos los beneficios sociales
establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del empleador, o si excluye uno o más de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se establece un convenio sobre remuneración integral, es decir, de no establecer, en este caso, una estructura remunerativa de remuneración básica, remuneración complementaria, política institucional 2020, 2018, y así se hace una boleta de pago con diferentes conceptos que tienen, ¿no? O sea, la norma también establece que se puede regular una remuneración integral. Pero en este convenio sobre remuneración integral debe precisar justamente si incluye, qué conceptos están excluidos, ¿no? A falta de precisión, la norma establece, se entiende que los comprende a todos con la sola excepción, en este caso, de la participación o asignación sustitutoria de las utilidades. Entonces, las partes pueden determinar la periodicidad de pago de la remuneración integral, que puede ser trimestral, semestral, anual, ¿no? Va a depender de cómo se va, en este caso, llegar a los acuerdos para establecer este convenio. También debe establecerse una periodicidad mayor a la mensual, o sea, no podría ser una remuneración ordinaria, que en este caso es la mensual, ¿no? Y el empleador está obligado a realizar las aportaciones mensuales de ley, eso sí, las obligaciones ya sea por salud, en pensiones, que afectan dicha remuneración deduciendo dichos montos en la oportunidad. En este aspecto, obviamente, naturalmente, ¿no? Se tienen que hacer pues los pagos por salud de forma mensual, respectivamente con las entidades que se han contratado o a las cuales está afiliado el trabajador. La remuneración. Bueno, de esto de la remuneración hemos hecho referencia. Ahora vamos a hablar sobre el contenido esencial de la remuneración como tal, ¿no? Esto también es otro punto sustancial y necesario en cuanto a la evaluación de lo que se entiende por remuneración. Por ejemplo, usualmente en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tenemos un pronunciamiento uniforme, digamos así, dentro de la doctrina jurisprudencial en cuanto a la delimitación del contenido esencial de la remuneración como tal. Entonces se dice que, por ejemplo, en esta sentencia, que ustedes pueden revisarlo, ¿no? Que serían 5 las cualidades o propiedades que forman parte de lo que es el contenido esencial a la remuneración. Pero ¿por qué es importante tener en consideración este contenido esencial de la remuneración? Porque, por ejemplo, podríamos estar frente a un caso de un contrato de trabajo en las cuales se esté regulando una remuneración por debajo de la remuneración mínima vital vigente a la fecha de suscripción del contrato de trabajo. Entonces, por eso es importante tener en consideración estos 5 aspectos que ha delimitado el Tribunal Constitucional en cuanto al contenido esencial de la remuneración. Una de ellas es el acceso. El acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, ¿no? Es decir, porque si no estaríamos en otro contexto, ¿no? Todo contrato de trabajo implica, en este caso, como consecuencia de la ajenidad, se dice, ¿no? La subordinación, como contraprestación se tiene la remuneración. Es decir, que no sería válido un contrato de trabajo que pueda establecer o que pueda regular un aspecto que contravenga estas propiedades de lo que es el contenido esencial de la remuneración. También se dice que es no privación arbitraria, que también forma parte del contenido esencial, ¿no? Cuando se entiende como reflejo de acceso, en tanto ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada. Esto es, ¿no? Si es que un trabajador, por ejemplo, esté inmerso en un supuesto de falta grave, en un proceso de investigación, el empleador estaría limitado en este aspecto a poder o disponer
una medida en el sentido que se suspenda la remuneración, ¿no? Porque esta delimitación justamente establece que ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada, ¿sí? Entonces, por ningún motivo se puede dar una circunstancia de tal naturaleza, salvo, como digo, que se establezca en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y de haberse comprobado la falta del trabajador, ¿no? Podría establecerse tal vez una sanción de castigo, de suspensión sin goce de remuneración. No obstante, lo que está prohibido, proscrito, es justamente que se pueda dejar de otorgar la remuneración sin que exista una causa justificada. También hablamos de un carácter prioritario. Prioritario, en tanto, dice, su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio del derecho a la igualdad y la dignidad, ¿no? Este aspecto también es fundamental y que habíamos hecho referencia ya en el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Cuando establece justamente este carácter prioritario que le va a otorgar un carácter preferente en un contexto de concurrencia de acreedores. Entonces, el que tenga el carácter social, ¿no? Que esté relacionado a los beneficios sociales, va a tener carácter preferente. Eso es lo que establece la normatividad, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando establece que su pago va a tener que ser preferente. Si tenemos una concurrencia de 5 acreedores y de los 5 acreedores tenemos, digamos, 2 que tienen deudas sociales, estos 2 irán en una situación de preferencia respecto al cobro, en este caso respecto a los pagos, ¿no? Entonces, y esta es la justificación que hace al delimitar este carácter prioritario, es porque naturalmente el trabajador dependiente recibe una remuneración. Y esta remuneración, ¿cuál es la utilidad de esta remuneración? Tiene una naturaleza alimentaria, porque sirve para, en este caso, hacer frente a las necesidades del trabajador, las obligaciones que tiene respecto a los integrantes de su familia, ¿no? Entonces, se ve esta naturaleza, se evalúa esta situación para otorgarle esta cuestión valorativa de carácter prioritario a la remuneración. También se dice que es equitativo, si hablamos de la equidad. ¿Y qué implica la equidad, no? Implicará que la remuneración, al estar proscrita la discriminación, no va a ser posible, en este caso, la discriminación, el pago de la remuneración, ¿no? Es decir, que si en un centro de trabajo tenemos pues una escala remunerativa, ¿no? Sin criterios objetivos, en las cuales se otorga indiscriminadamente remuneraciones sin tener en consideración otros aspectos, estaríamos pues afectando el contenido esencial de la remuneración, ¿no? Cuestionable va a ser una decisión política, por ejemplo, si es que contraviene este aspecto del contenido esencial de la remuneración, ¿no? Por ejemplo, hace poco venía en consulta al estudio el caso de una municipalidad, ¿no? Que había establecido inició, creo, un proceso de convocatoria y en las cuales establecen pues una determinada remuneración, ¿no? Para determinado puesto. Pero luego después OSI observa en lo que respecta justamente a la remuneración y la controversia era relativo a los puestos de trabajo que se tiene dentro ¿cómo se podría decir? Como los documentos normativos que tiene la entidad no tenían una regulación de estos puestos de trabajo. Entonces, por ahí las remuneraciones, también se cuestionaba que las remuneraciones no eran coherentes
con los puestos de trabajo que manejan dentro de la organización de la entidad. Entonces, muy interesante también el cuestionamiento que hace la Contraloría respecto sobre este punto, y justamente de entrada a tallar este punto, pues de la equidad, que no puede ser posible la discriminación. La discriminación más o menos está ligada al entendimiento de que es mismo trabajo, misma remuneración, ¿no? Entonces, no por el hecho de que un trabajador, pues, no sea un allegado del gerente, o por decirlo así, pues, con otras denominaciones, no podría ganar más en función a un trabajador que tenga mismas responsabilidades, mismas funciones, ¿no? Porque se estaría, en este caso, afectando un aspecto de contenido de derecho fundamental a la remuneración. Luego, después de esto, también se habla como último, como como quinta característica de lo que es la suficiencia. Y, es, y en esta sentencia hace referencia que la suficiencia implica en tanto que constituye el quantum mínimo que garantiza al trabajador y a su familia su bienestar. Cuando hablamos de suficiencia, estimados amigos, estamos haciendo referencia a la intervención justamente del Estado dentro de la regulación del contrato de trabajo, a través de, en este caso, las políticas de establecer remuneraciones mínimas vitales. Y estas remuneraciones mínimas vitales, ¿no? Se justifican, la cuantía se explica pues en factores económicos y presupuestales, pero más que nada, ¿no? Relativos a los índices de economía, de la canasta familiar, ¿no? Aunque puedan ustedes decir cuestionable, pero las entidades que manejan esta información son aquellos pues que establecen, están en la actualización de del mercado, de la economía, y en función a estas variables se establecen los mínimos que podría decir, ¿no? Y no solamente en el tema remunerativo. Cuando hablemos también, en este caso, de suficiencia, de mínimos, también podríamos entender, en este caso, que la remuneración, en función a este contenido esencial de la remuneración, es que en un contrato de trabajo no se puede establecer, por ejemplo, un monto que sea inferior a la remuneración mínima vital, que podría establecerse simulaciones con tal de establecer una remuneración mínima vital, por ejemplo, que no sea la coherente acorde al momento de suscribir el contrato de trabajo, ¿no? Entonces también ese aspecto es importante tener en consideración. Entonces, ahora, en cuanto a la remuneración, ya si nos vamos al tema legal, es este artículo 6, si pueden, le pueden dar lectura a este artículo, ¿no? Que dice, pues constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquier sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Entonces, como ya hemos estado abordando algunos conceptos de lo que se entiende por beneficios sociales, igualmente la remuneración nos dice que va a ser aquella remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, es decir, todo concepto que va a percibir como contraprestación de sus servicios, que puede ser en dinero o en especie, ¿no? En especie también se podría pactar un contrato de trabajo, pues podría ser mixto, ¿no? Un 50% en dinero, un 50% en especie. Cualquier sea la forma o denominación, lo que hemos establecido puede ser de fuente legal, de fuente convencional, ¿no? Establecerse una remuneración mínima vital, por ejemplo, de fuente legal. Ya sabemos que la remuneración mínima vital, pues, es de 1125, me parece que es, ¿no? Si no mal me recuerdo. Pero acá el punto central es hacer relación a que a través del convenio colectivo se puede pactar mayores derechos a los mínimos, porque recuerden que
mínimo es justamente el que establece la ley, pero en función justamente a esta autonomía privada, ¿no? El empleador de estos sujetos del contrato de trabajo podrían pactar y acordar beneficios mayores a los establecidos en las normas de origen legal, que están considerados como mínimos, ¿no? Y podrían establecerse, por ejemplo, remuneraciones mínimas vitales superiores a efectos de que puedan considerarse como remuneraciones básicas en el hipotético que se tenga una estructura salarial compleja, ¿no? Por ejemplo, que no solamente se tenga una remuneración base, una remuneración ordinaria, sino que también se tenga otros conceptos, ¿no? Que pueden ser de fuente legal, de fuente convencional, por costumbre, de forma voluntaria por parte del empleador, entre otros aspectos, ¿no? Ahora, así como también tenemos conceptos remunerativos, la normatividad también nos habla de los conceptos no remunerativos. Ahora, ¿a qué hace referencia? Preguntémonos qué es lo que debemos entender por conceptos no remunerativos, ¿no? La normatividad nos dice que estos conceptos no remunerativos, lo principal va a ser que no va a ser objeto de cálculo o base de cálculo de los beneficios sociales. ¿Sí? Entonces, es lo contrapuesto a lo que es considerado como beneficios sociales en función a la utilidad. En tanto que los conceptos remunerativos, ¿no? Si bien es cierto, pueden ser incentivos de carácter económico, en especie, que se entrega al trabajador, como contraprestación, pero al no tener diré, este carácter no remunerativo, implica pues que no es contraprestativo, que tiene otra finalidad, pero no es contraprestación, no es una ventaja para el trabajador. Por ende, no podría ser objeto de cálculo de los beneficios sociales. Es decir, que si mi empleador me otorga un monto en el cual pues me dice que vamos a dar un incremento de 200 soles, ¿no? Pero este incremento remunerativo la considera, se pacta como un carácter no remunerativo. Y si tiene carácter no remunerativo, implicará que, en este caso, al momento de hacer la liquidación de los beneficios sociales, este concepto no sea base de cálculo. O sin irnos más allá, cuando se calcule la gratificación, este concepto no formará parte de la remuneración para el pago de las gratificaciones. ¿Sí? Entonces, estas gratificaciones extraordinarias, estos conceptos remunerativos son pues las famosas gratificaciones extraordinarias, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pues si han tenido alguna consulta de un amigo o por hecho propio de ustedes, que son trabajadores dependientes, han visto sus boletas de pago y sobre todo los que trabajan en el sector público y están sujetos al régimen de la 728, se tiene pues que a veces se tiene una remuneración base o remuneración ordinaria, luego seguido de eso, una relación de otros conceptos, gratificación extraordinaria, gratificación especial y las otras denominaciones que le da, sobre todo el Estado, ¿no? Y entonces, pero cuando estamos frente a los conceptos no remunerativos, estaremos pues frente a una gratificación extraordinaria. Estas gratificaciones extraordinarias, por ejemplo, no tienen ese carácter, no son remunerativos. Y otros pagos también que percibe el trabajador ocasionalmente, ojo, aquí sí, o sea, no es cualquier concepto para que sea denominado como tal, ¿no? Concepto remunerativo dice pues que sea percibido por el trabajador ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente estamos hablando pues de que sea, que no es en este caso tiene una vocación de ser transitorio, es ocasional, no es contrario a lo que podría ser permanente y continuo, ¿verdad? Entonces, debe ser en este caso que esta gratificación extraordinaria
sea percibida por el trabajador de forma ocasional, a título de liberalidad del empleador, o que haya sido materia de convención colectiva, lo que les decía. A través de un proceso de negociación colectiva entre el sindicato y el empleador, pueden establecer o arribar a acuerdos de incrementos. Pero estos incrementos no necesariamente pueden tener el carácter remunerativo. Podría pactarse, ¿no? Entre el empleador y el sindicato que estos van a tener una naturaleza no remunerativa. Y si tienen carácter no remunerativo, no sería objeto de cálculo de los beneficios sociales, ¿no? O aceptadas en el procedimiento de conciliación también. Si se da un proceso de conciliación en el cual se ha solicitado en el pliego, ¿no? En el pliego de reclamos la gratificación extraordinaria, puede darse este aspecto de que tenga un carácter no remunerativo. También tenemos en un proceso de mediación o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, por laudo arbitral, también un proceso arbitral, si este proceso de negociación colectiva se llega de forma voluntaria o por el propio procedimiento que establece el proceso de negociación colectiva, ¿no? Puede calificarse o acordarse este carácter no remunerativo. Entonces, también se incluye en este concepto a las bonificaciones por cierre de pliego. Y esto usualmente, ¿por qué? Porque no son permanentes. Justamente esta es la característica que le va a dar esta cualidad de carácter no remunerativo. También serán aquellos conceptos, dice cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Entonces, las utilidades de la empresa, la participación en las utilidades de la empresa, tampoco, en este caso para la normatividad, está considerado como un concepto no remunerativo. Y al ser considerado como un concepto no remunerativo, no será objeto, en este caso, de cálculo de los beneficios sociales, ¿no? La canasta de Navidad o similares, ¿no? Hay algunas empresas que otorgan canastas de Navidad, otorgan vales, cajas de alimentos, entre otros, otros conceptos de denominaciones, ¿no? Pero usualmente esto se otorga pues con ocasión de la festividad de las fiestas de Navidad. Entonces, esta canasta o similares no pueden tener carácter remunerativo por la propia norma. ¿Qué otro concepto, en este caso, no tiene carácter no remunerativo? El valor del transporte, siempre que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convenio colectivo siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. ¿Qué es lo que establece en este caso? Que el valor del transporte que se pueda otorgar a los trabajadores, ¿no? Y estamos estableciendo que puede ser de un pacto individual, ¿no? O que sea a través de un proceso de negociación colectiva. Eh, este concepto que también se otorga va a tener un carácter no remunerativo, ¿no? El valor del transporte. Y para ello solicita o la norma establece como presupuesto que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Y también que razonablemente cubra el respectivo traslado, ¿no? Si es que los trabajadores, en este caso se tiene pues que necesitan trasladarse de tal punto a tal punto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los medios, en este caso de traslado? Y en función a estos parámetros o a estos indicadores que se tendría en consideración, ¿no? Se establecerá pues un valor del transporte diario o mensual, ¿no? Se tendría que establecerse. Y justamente este concepto, ¿no? Que puede estar incorporado, si es que establece de forma mensual, no va a ser objeto, pues, en este caso, de la liquidación de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque usualmente tiene un carácter no remunerativo y la norma lo establece como tal.
Otro de los conceptos no remunerativos que también establece la norma es justamente la asignación o bonificación por cumpleaños, ¿no? Y ahí también en este aspecto, como dice usted, dice la bonificación por cumpleaños, pero ¿de dónde sale esto, no? Usualmente estos derechos pueden estar regulados, pueden tener una fuente convencional. Puede ser por costumbres o, o que simplemente el empleador haya decidido otorgar, ¿no? Ejemplo, en algunas empresas se tiene incluso bonificación por matrimonio, bonificación por nacimiento, bonificación. Existen diferentes tipos de bonificaciones, pero todas las que tengan justamente esta naturaleza, para la normatividad están considerados como conceptos no remunerativos. La asignación o bonificación por cumpleaños, hemos dicho lo que decía matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento también, se otorga una bonificación por fallecimiento, por sepelio, que usualmente hay algunos regímenes especiales que establecen, en este caso, la asignación de estos conceptos por estas circunstancias, ¿no? Y aquellas de semejante naturaleza, ¿no? Si tienen esa misma naturaleza, independientemente de la denominación, ya sabemos que tendrá un carácter no remunerativo. Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores de su propia producción también son conceptos no remunerativos, ¿no? Estos bienes que usualmente pueden ser, son considerados como, digamos, la productividad principal que tiene la empresa, ¿no? Si tenemos una empresa en este caso, de alimentos, ¿no? Por ejemplo, todos estos productos que tiene esta empresa que produce, puede ser otorgado al trabajador, a los trabajadores. Y este otorgamiento de estos bienes, ¿no? Que la empresa otorga, no pueden ser calificados como carácter remunerativo, aunque podría entenderse que es en especie, ¿no? Pero para la normatividad esta va a ser considerada como un carácter no remunerativo. Ahora, la norma también hace una abertura amplia del establecimiento de qué son aquellos conceptos no remunerativos. También incluye una cláusula abierta donde establece todos aquellos montos que se otorga al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuarios y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituye beneficio o ventaja para el trabajador, ¿no? Este aspecto también es importante porque nos hace reflexionar y pensar que estos conceptos remunerativos usualmente están destinados para el cabal funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, los gastos de representación. En los gastos de representación, usualmente lo que hacen las empresas o las gerencias es establecer un bono, la cual incluso podría ser objeto en este caso, objeto de rendimiento de cuentas, ¿no? De rendimiento de viáticos, lo que le dice. Entonces, este monto, este concepto, ¿no? Estarán comprendidos también justamente para el cabal funcionamiento, ¿no? Si se le ha otorgado por gastos de representación un determinado monto, ese monto deberá ser, en este caso, exclusivamente para esa función, para el cabal desenvolvimiento de las funciones asignadas o encomendadas. Por eso justamente tiene carácter no remunerativo. Entonces aquí un breve resumen de lo que se entiende por las remuneraciones, que en este caso pueden ser una contraprestación de los servicios, ¿no? Por los servicios prestados pueden ser de forma directa o indirecta con ocasión de la contraprestación, ¿no? Cuando decimos que puede ser directa, usualmente son pues a través de los contratos de trabajo, empleador y
trabajador. Cuando hablamos de situaciones indirectas, estamos frente a la intermediación, tercerización, son denominaciones que utiliza, en este caso, la doctrina laboral, ¿no? Ahora también puede ser, en este caso, como comentario, que las condiciones de trabajo no son contraprestativas, son para fin específico. ¿Qué implica eso? O sea, que las condiciones de trabajo usualmente que se otorga, por ejemplo, los gastos de representación, movilidad, vestimenta, ¿cuál es la finalidad? Justamente que es una condición de trabajo, no tiene carácter remunerativo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración y diferenciar también de lo que son condiciones de trabajo. Ahora, otro punto también, en la remuneración puede ser en dinero o en especie. Hemos dicho que también puede ser, en este caso, que se pague de forma monetaria o que también se pague en especie la remuneración. Entonces, en este aspecto no importa si es el tipo de moneda, se puede pactarse una remuneración en euros, en dólares, en soles, en la moneda que se va a tener que pactar. La libre disponibilidad, ¿no? Otro aspecto característico de la remuneración. Por la libre disponibilidad, el trabajador tiene libertad para uso, no rinde cuentas, condiciones de trabajo si deben justificarse. Aquí hay dos aspectos importantes. Cuando hacemos de libre disponibilidad, obviamente la remuneración que se le paga como contraprestación por el desempeño de mis funciones, no tengo por qué justificarle al empleador en qué he gastado, ¿no? Solamente aquellas que tengan la condición, en este caso el concepto, o que formen parte de las condiciones de trabajo. Gastos de representación, ¿sí? ¿No? Si te dan 2.000 soles de viático y se te encomienda para hacer una determinada labor, tendrá que justificarse, ¿no? Salvo que la empresa, pues, les haya dado como bono o vale de exclusividad por gastos de representación sin reembolso, sin justificación, ¿no? Pero usualmente la práctica es, pues, que se otorga un determinado monto, una condición de trabajo, gastos de representación, y en las cuales estos montos que otorgan las empresas están sujetos a un reembolso, ¿no? Entonces, en estos casos sí, las condiciones de trabajo sí deben justificarse, ¿no? Ventaja patrimonial, también, en este caso, cuando hablamos de remuneración, se entiende que ahí tenemos beneficio, hay ahorro, hay un incremento salarial y hay una ventaja. También hemos dicho que no importa la denominación, ¿no? Porque tenemos en las estructuras salariales una infinidad de denominaciones que le dan algunas veces como característico, como propio de un procedimiento de negociación colectiva. Y en este procedimiento de negociación colectiva, estas empresas o los sindicatos suelen darle denominaciones a veces en función al año que corresponde del inicio del pliego de reclamos, ¿no? Puede ser un incremento, por ejemplo, del 2019, y usualmente le ponen política 2019. También es en este caso, un concepto que va a formar parte de la remuneración, ¿no? Y aquí no importa la denominación, como hemos dicho. Ahora, por otro aspecto también es que si está excluido en la normatividad, no es remuneración. Estaríamos hablando de un concepto que tiene carácter no remunerativo. Entonces, como aspectos generales, tenemos que también la remuneración mínima vital es de 1025. La remuneración variable tenemos también cuando se tiene un trabajador que gana por comisiones o es destajero, ¿no? Entonces aquí la remuneración debe aplicarse sobre la remuneración mínima vital más aquellos conceptos que son variables, ¿no? Eso es lo que se tiene como aspectos generales. En el trabajo nocturno, que usualmente comprenden el horario de 10 de la noche hasta las 6 del día siguiente,
se paga pues sobre un 35% de la remuneración mínima vital, ¿sí? La asignación familiar también, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Ya aquí en el monto, en el cálculo hay un error, pero ya utilizamos la calculadora para aplicar el 10% de la remuneración mínima vital vigente, ¿no? Bien. Ya para ir concluyendo, en cuanto a lo que tenemos en este caso, las gratificaciones, están reguladas por la 27735 y hay algunos aspectos a tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad son consideradas ordinarias y obligatorias, y en este aspecto sí, ya lo que hemos aprendido, ¿no? Podríamos definir que este beneficio social es ¿de qué fuente será? ¿De fuente convencional o de fuente legal? ¿No? Si es que hemos hecho mención, justamente tenemos la respuesta en el PPT que hace referencia a un documento normativo. Entonces, es de origen legal, ¿no? Las gratificaciones. Y estas gratificaciones justamente, pues, son beneficios sociales que se otorga con ocasión de las fiestas patrias, ¿no? Y la segunda gratificación que se otorga es en Navidad. En Navidad. ¿A cuánto equivale la gratificación que deben pagarme? ¿No? ¿A cuánto equivale? Esto va a equivaler, eh, en este caso, a lo que es la libre disponibilidad, lo que decíamos en esta sesión, ¿no? La remuneración, la libre disponibilidad, lo que recibe el trabajador como contraprestación de sus servicios. Entonces, ese monto va a ser equivalente a las gratificaciones por fiestas, patrias y Navidad. Entonces, si sumamos al final total un trabajador del régimen de la 728, tendremos pues que tiene 14 sueldos, ¿no? Contando las gratificaciones, ¿sí? A diferencia del régimen laboral público, ahí no se vayan a confundir. En el régimen laboral público hablamos en este caso de asignaciones por fiestas patrias y por Navidad también, pero no tiene el mismo, en este caso, fórmula de cálculo que tiene el régimen de la 728. ¿Ya? Entonces, las gratificaciones, como decía, se equivalen a una remuneración mensual cada una, y por ello el trabajador tiene derecho a percibir 14 remuneraciones mensuales por año de servicio. Por año, ojo, por año de servicio, ¿ah? Si cumples un año de servicio, naturalmente se tendrá que pagarte los 14 sueldos, ¿no? En tanto, si se tiene un periodo menor, ¿no? Se tendrá que pagarse los truncos, las gratificaciones truncas. ¿Cuáles son los periodos de cálculo? El de fiestas patrias se calcula entre enero y junio, ¿no? Y se paga en la primera quincena de julio. Y tenemos el segundo periodo, que es julio y diciembre, y el periodo de cálculo para las gratificaciones de Navidad se pagan en la primera quincena de diciembre en forma adelantada. ¿Ya? Esos son en cuanto al periodo de cálculo. También se genera al mes completo de prestación efectiva de servicio. Eso también es un punto importante, porque la norma establece que justamente en estos casos la gratificación se va a generar en la medida que el trabajador tenga, ¿no? Más de un mes de prestación de servicio. Es decir, que si no tiene un mes de prestación de servicios, digamos, tiene 15 días de haber laborado y por ahí ha renunciado o se ha generado cualquier otro tipo de incidente, ¿no? Y se computa el tiempo de servicio, entonces en esos casos no se generará las gratificaciones. Es decir, las gratificaciones truncas se generan a partir de cumplido más de un mes, al mes completo de prestación. Y usualmente la remuneración computable es la vigente al mes anterior de producido el cese. Esa será la remuneración computable.
Ya, luego después, ver la remuneración computable es al mes anterior producido. En este caso, en caso de las gratificaciones, no está afecta por concepto de salud, ojo, ¿no? AFP, ONP, SENATI, seguro de riesgo. Esto estamos hablando de seguro complementario de trabajo de riesgo, pero sí está afecto al impuesto de la renta de quinta categoría, ¿sí? Entonces las gratificaciones sí, ¿no? Pero en cuanto a lo que es salud, AFP, no se tiene en consideración este concepto, no está afecto. Ahora, ¿cómo hemos calculado en este caso? Si la remuneración base en función a una remuneración mínima vital, digamos que es de 1.125, ¿no? Esta va a ser equivalente, la gratificación va a ser equivalente a esta remuneración mínima vital, ¿no? En tanto que el trabajador no tenga otro, digamos, derecho laboral ganado, ya sea por convenio, convenio colectivo, o sea, de forma, por costumbre o de fuente, en este caso, de forma voluntaria por parte del empleador, ¿no? A las gratificaciones truncas, en este caso se tendrá la remuneración base, que en este caso va a ser 1.025, más la asignación familiar dividido entre 6 por 2. En el hipotético que se tiene un trabajador, por ejemplo, que en el semestre que le corresponde pagar la gratificación haya laborado únicamente 2 meses, ¿no? Teniendo en consideración que en el primer semestre se le ha pagado en forma completa, ¿no? eh, Tendríamos que el trabajador habría laborado 8 meses, ¿no? De los 6 meses ya se le pagó una remuneración equivalente y por los otros 2 últimos meses sería la proporcional, una gratificación trunca. Ahora, en cuanto a la asignación familiar, ¿no? Tenemos a la ley 25.129, que es la norma que regula sobre las asignaciones familiares. Y para tener este derecho, el trabajador debe tener vínculo laboral vigente y mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. O también la norma establece otro supuesto, o hijos mayores de 18 años con la condición de que se encuentren cursando estudios superiores o universitarios. La asignación familiar en este último caso se otorgará hasta la culminación de los estudios por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad, es decir, hasta los 24 años, ¿no? Si es que la universidad ha empezado, digamos, a los 20 y ha estudiado una carrera de derecho, como por ejemplo que son 6 años, sería 26, ¿no? La asignación familiar únicamente es hasta los 24. Esta porque es de origen legal, ojo, porque en de origen convencional podría establecerse otros presupuestos y otros acuerdos. Es una situación distinta. Aquí estamos hablando de la asignación familiar de origen legal. ¿Y a cuánto equivale esta asignación familiar? Es el equivalente a un 10% de la remuneración mínima vital. Y también otro aspecto es que se hace efectivo con el pago de la remuneración. Es decir, mensualmente, si se paga de forma quincenal, tendrá que hacerse el pago de la asignación familiar. Si es de forma mensual, cada fin de mes se tendrá que también hacerse efectivo con el pago de la remuneración. Ahora, en este caso, la asignación familiar no es que el derecho se otorgue de forma automática, ¿no? Teniendo en consideración el vínculo laboral vigente, sino que en este caso la asignación familiar debe ser objeto de prueba que va a recaer en el trabajador, ¿no? Y el trabajador entonces tendrá que acreditar pues la existencia del hijo y poder solicitar. Luego tenemos la compensación por tiempo de servicio, en este caso, ¿no? Tenemos el marco normativo que es el Decreto Supremo 0197-TR y establece pues que la compensación por tiempo de servicio es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese del trabajo. ¿Eso qué implica? Que el otorgamiento de este derecho se otorga o se activa al momento de la terminación del contrato de trabajo.
También tienen derechos los que cumplen por lo menos un promedio, una jornada mínima de 4 horas diarias. Ojo, aquí hay un aspecto importante, ¿no? Es decir, que aquellos trabajadores que tienen, pues, digamos, un contrato de trabajo, pero es- tienen pactados, acuerdos de unas jornadas laborales inferiores a las 4 horas diarias, en este caso no podrán acceder a una compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y también están excluidos, en este caso, de la compensación por tiempo de servicio los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por servicios que brinda el empleador. Esta figura casi es poco usada, pero tampoco no se desarrolla más el contexto en cómo debería ser aplicada, ¿no? Y para el cómputo del trabajador debe tenerse por lo menos un mes de servicio. Al igual que en las gratificaciones, la norma establece que debemos tener en consideración un mes. A partir de un mes ya se generará, en este caso, la CTS. En este caso, ¿cómo calculamos? Tenemos la remuneración base, que es la remuneración mínima vital para este caso de ejemplo, más la asignación familiar, más un sexto de la gratificación, que va a ser, en este caso de esta operación, igual a la remuneración computable. Entonces tendremos que la CTS va a ser igual a la remuneración computable por el número de meses laborados en los últimos 6 meses, entre 12. Si es que estamos hablando de una CTS trunca. Ahora, en cuanto a las vacaciones también igualmente se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo 713 y su reglamento, el 01292-TR. Y el trabajador tiene derecho a 30 días calendarios de descanso vacacional por cada año completo de servicio, siempre y cuando cumplan con el récord laboral. Cuando hablamos de récord laboral, se entiende que el trabajador contado desde el inicio de su prestación de servicios debe tener un año de servicios. Un año, ¿no? Entonces, en este periodo de servicios, ¿no? Se va a aplicar, en este caso, las vacaciones. Se van a generar el derecho vacacional o el derecho al uso del descanso físico, ¿no? Que son las vacaciones. Pero si se da un supuesto en las cuales, digamos, pues, que ha habido interrupciones, ¿no? Dentro del vínculo laboral, por ejemplo, el trabajador haya pedido una licencia sin goce de remuneración por estudios, por ejemplo, por cuestiones personales o por estudios de posgrado. En este caso, no tendríamos computado el récord vacacional, que es de un año, ¿no? Entonces, computamos el año y se genera el derecho vacacional. Y usualmente, pues, las vacaciones equivale a una remuneración. Estamos frente a un trabajador que gana una remuneración mínima vital. Las vacaciones, en este caso, corresponderá a una remuneración mínima vital. ¿Sí? Bueno, estos ya son otros conceptos de la compensación. Entonces, yo con esto doy por concluida mi participación, la sesión de hoy, y me pongo a la disposición de ustedes para que puedan hacer las preguntas respectivas o los comentarios, o en todo caso les cedo el uso de la palabra al director de esta sesión del día de hoy. Doctora, buenas noches. Tenemos dos preguntas. Ujú. poder- La primera es, si bien en las municipalidades se determinan los regímenes, ¿cómo podría determinarlo en otras entidades? ¿De acuerdo a su ley orgánica o qué norma? Ya, bien. Buena pregunta. Sobre ese tema, usualmente quien lo determina es, en este caso, la ley orgánica, ¿no? O la autoridad competente. Cuando estamos, por ejemplo, hablando de sectores, en este caso de los sectores ministeriales, en esos ámbitos,
lo aplican, hay veces están desarrollados dentro del Manual de Organizaciones y Funciones, ¿no? Entonces, para cada entidad del Estado hay que revisar, en primer lugar, la ley orgánica. ¿No tiene ley orgánica? Habrá que revisar su ley de creación. A veces está en la ley de creación. O sea, no nos hay que animar únicamente en revisar. Si no tiene ley orgánica, no tiene, ¿no? Hay veces está en la ley de creación, en las normas de modificación, normas de precisión. O sea, se tiene que revisar toda la normatividad de cada entidad en particular para poder identificar a qué régimen está. Es decir, entonces el régimen al cual pertenece cada entidad va a estar regulado en sus normativas. Y la normatividad sí está dispersa. Pueden regularlo la ley orgánica, puede estar dentro de la ley de creación, puede estar dentro de una norma que regula el manual de organizaciones y funciones, que también lo he visto, ¿no? Entonces, hay una dispersidad, sí, en ese aspecto de la normatividad en cuanto estamos hablando de régimen. Hay que estudiar y revisar para cada entidad a qué régimen laboral está adscrito. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, doctora, en el caso de obreros que han desnaturalizado su relación laboral y se les ha reconocido su vínculo laboral, para el cobro de sus beneficios sociales atrasados, ¿cuál sería la remuneración computable? ¿El de cada año o la última remuneración? La remuneración computable es la última remuneración, la última. No se tiene en consideración en este caso la remuneración histórica que dice, sino se tiene como consideración la remuneración computable, la vigente al momento en que se va a hacerse la liquidación de los beneficios sociales. Ok, muchas gracias, doctora. En el nombre del portal jurídico El Diario del Abogado, le agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo quedó muy claro. Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organizaremos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias también a cada uno de ustedes. Buenas noches, nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Estimados participantes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el cual es válido para concursos públicos, pueden escribirnos al 985-97-2395. 985-97-2395. Los asistentes de hoy tendrán un descuento especial. Muchas gracias y nos vemos el próximo día con nuestra próxima sesión.